Muy bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Estamos en nuestra clase número 10. Ya ha pasado el tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios ya vamos avanzando en nuestra clase número 10. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor en este día, martes 3 de octubre. Vamos a hacer entonces una oración dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos como hermanos, como hijos tuyos. Señor, ayúdanos en esta noche a poder estudiar tu palabra, a poder conocerte un poco más. Señor, en este tema de hoy, en este tema número 10, Señor, te pedimos que nos ayudes. Gracias, Padre, porque nos has acompañado durante este discipulado y te pedimos, Señor, que nos bendiga. Bendice a mis hermanos que están ahí conectados desde sus casas, también a las personas, los hermanos que nos ven a través de los canales de las redes sociales. Bendíceles, Señor, y que esto sea de bendición también para sus vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entonces, estamos en nuestra clase número 10, ¿verdad? Clase número 10. Qué increíble, ¿ah? Cómo pasa el tiempo. Yo reviso ahí, hoy día estaba mirando ahí los archivos de las enseñanzas que hemos tenido y hemos tenido hartos estudios este año, hemos podido avanzar bastante, así que eso es una buena noticia y bueno, lo importante es que todo lo que vamos aprendiendo ustedes vayan guardándolo ahí en el corazón, en sus cuadernos, vayan repasando también la información porque es mucha la información, que créanme que se olvida, hay cosas que incluso a mí también se me van olvidando, así que es importante estar cada cierto tiempo repasando la enseñanza, ¿ya? Entonces, haciendo un recuento de las semanas anteriores, para que no se nos olvide, estuvimos nosotros hablando acerca del fundamento de nuestra fe. ¿Se recuerdan? Luego hablamos de que necesitamos un Salvador, hablamos del regalo de Dios, hablamos de nuestra nueva vida en Cristo, nuestras luchas diarias, que es importante conocerlo. Hablamos también qué es alabar a Dios. Alabanza y adoración fue nuestro tema número 6. En el tema número 7 hablamos acerca de conocer a Dios, sus atributos, sus formas, el trato de Dios en nuestras vidas. En el tema número 8 hablamos de cómo enfrentar las aflicciones que vamos a tener como cristianos. Y la semana anterior tuvimos un tema que es el número 9 que nos habló acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Se recuerda? Bien, vamos entonces hoy día a continuar con nuestro tema de hoy. ¿Y cuál es el nombre del tema? Ahí está. Se llama entonces, no es la familia de la fe. Ese es el tema que vamos a tratar hoy día, es el tema número 10 y vamos a hablar acerca de la familia de la fe. Cuando hablamos de la familia de la fe, ¿qué es lo que se viene a su mente? ¿Qué se imagina usted? Familia de la fe. Iglesia. La iglesia, los hermanos. Iglesia. La iglesia, ok, muy bien. Los hermanos en Cristo, ok, muy bien. Ok, entonces cuando pensamos en este concepto de la familia de la fe, entonces inmediatamente a nuestra mente viene la familia de la iglesia, la familia en Cristo, ¿verdad? Los hermanos, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, como lo hemos hecho, creo que todos nosotros, ¿no? Y por medio de la fe, una vez que se arrepiente, por medio de la fe nosotros recibimos ¿qué cosa? El regalo de la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de un nuevo creyente, ¿verdad? Un recién convertido, o hablamos de un nuevo creyente. Y también se utiliza una palabra que me gusta mucho, ¿ah? El nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes que hay un personaje en la Biblia que no lograba entender esto de cómo es eso de volver a nacer? Nicodemo, ¿se recuerdan? Que trataba de entender esto, ¿verdad? Pero fíjense que el concepto de un nuevo nacimiento está bien aplicado, porque literalmente, en el sentido espiritual, nosotros volvemos a nacer. El Señor dijo, es necesario volver a nacer, ¿verdad? Del Espíritu de Dios. Entonces, me gusta esta palabra de un nuevo nacimiento, ¿ok? Entonces, cuando una persona se arrepiente de su pecado, y por medio de la fe va a recibir el regalo de la salvación. Hablamos entonces de un nuevo creyente, hablamos de un nuevo nacimiento. Ahora, si yo le hablo a usted de un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué es lo que viene? Si yo le digo a usted la palabra nuevo nacimiento, ¿qué se le ocurre ahí a su mente? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Nuevo nacimiento. ¿Qué viene a su mente? Que a mí me viene No. que hay otro nacimiento y este es nuevo. Podemos nacimiento natural y este espiritual.
Ok, ok, se fue en la profunda, hermano. Pero más simple, más simple. Un nuevo nacimiento. ¿Qué se viene a usted a la mente? Solamente al escuchar la palabra un nuevo nacimiento. ¿Un bebé? Bautismo. ¿Qué cosa? Disculpen, a ver. Hermano Pedro, a ver. Bautismo. Un bautismo también se me fue en la profunda. Hermano Héctor, ¿qué dijo usted? Una nueva ¿Un be- persona, pues. un bebé? Un bebé, muy bien, hermano Pedro. Era más simple de lo que lo que ustedes están, a ver, vendrá del griego baptismo. No, no, cuando yo hablo de un nuevo nacimiento, sin ningún otro contexto, uno inmediatamente piensa en un bebé, en el nuevo nacimiento, ¿verdad? Un bebé, ¿verdad? Ahora, cuando un bebé nace, ¿qué creen ustedes que es lo que más necesita ese bebé? Aparte de pañales. ¿Qué es lo que más necesita ese bebé? Cuando un bebé nace, lo que más necesita y es fundamental, es necesario, ese bebé necesita de una, ¿qué cosa? Alimento. Alimento, leche. Pero más allá de eso, más allá de Cuidado, eso, ¿quién le va a dar esa leche? Una mamá. Cuidado. la protección de la madre. Una mamá. La mamá, exactamente, ¿verdad? Ustedes se van muy, 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 muy profundo. Entonces, cuando ese bebé nace, lo que más necesita en realidad es su familia, ¿verdad? Lo primero, porque la mamá, la familia van a ser la que le va a dar el alimento. Entonces, necesita una familia, padres, hermanos, ¿verdad? Para de alguna manera ser protegido. Yo no me imagino a un bebé, ¿verdad? Tratando de protegerse, ¿verdad? O sea, si viene un perro furioso al lado de la cuna del bebé, el bebé va a seguir diciendo agú, agú, agú. No, no, no va a hacer nada el bebé, ¿verdad? No, lamentablemente no puede hacer nada. Necesita, depende de una familia para ser protegido, ¿verdad? Depende de una familia también, en este caso, para ser alimentado. También depende de una familia para ser amado. Y fíjense que es tan importante el amor en un bebé porque el niño de alguna manera lo percibe, ¿verdad? Dicen los expertos en el crecimiento, los psicólogos, los psiquiatras dicen que el afecto, el apego es muy importante, sobre todo en los primeros meses, en los primeros años de vida del ser humano. Entonces, cuando un bebé nace, lo más importante va a ser sin duda su familia, para ser protegido, alimentado, amado, enseñado, corregido, etcétera. ¿Ok? Entonces es posible que un bebé crezca. em, Mire, vamos a hacerlo mejor al revés. Es imposible que un bebé crezca si no tiene una familia a su alrededor y este bebé crezca de manera normal, ¿verdad? Va a tener alguna consecuencia, va a sufrir peligros, ¿verdad? A no tener gente a su alrededor, alguien que se haga responsable. Se utiliza la palabra incluso un adulto responsable. Entonces, de este mismo modo, hablando del bebé, ¿verdad? Hablando del nuevo nacimiento que hablábamos al principio, de este mismo modo, el nuevo creyente es una nueva criatura. ¿Han escuchado hablar de este concepto en la Biblia, no? La nueva criatura. Es una nueva criatura en Cristo. Ha vuelto a nacer, ¿verdad? Aunque tenga 70 años y a los 70 años se convirtió al Señor, se considera como un bebé espiritual, un niño espiritual. Está recién comenzando, ¿verdad? Entonces, tenemos ventaja ahí, ¿verdad? Somos también jóvenes espirituales. ¿Ok? Entonces, eso es bueno. Entonces, de este mismo modo, el nuevo creyente, esta nueva criatura en Cristo, y al igual que los bebés, necesita también de una familia, ¿verdad? Ahora, la única familia, absolutamente la única familia que va a ser compatible con la nueva naturaleza de este bebé, estamos hablando de un sentido espiritual, es su familia espiritual. ¿Ok? La única familia que es compatible con el nuevo creyente, con el recién convertido, con el que se acaba de nacer espiritualmente, es una familia espiritual. Porque no podemos poner a un recién convertido, ¿verdad? Y buscar una familia así como una familia hablando de cuidar hijos, ¿no? No, tiene que ser una familia espiritual. Eso es súper importante. Entonces, esta es una familia unida por la fe en Cristo, la familia espiritual. Tú ya sabes que cuando hablamos de la familia espiritual estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia local. Eh, y lo que nos une a nosotros, hermanos, ¿qué es?
¿Qué es lo que nosotros estamos acá todos reunidos? Hay algo en común entre nosotros, hay algo que nos une. Somos todos distintos, somos todos diferentes. Algunos tienen una forma, otros tienen otras, a algunos les gusta una comida, otra, algunos son del equipo de fútbol, otro de otro, unos tienen un hobby, otros, a algunos les gusta el deporte y a otros no, ¿verdad? Etcétera. Somos muy distintos unos de otros, pero hay algo que nos une. ¿Qué es eso? Nuestra fe en el Señor. Por eso entonces hablamos de la familia de la fe, ¿verdad? Hay algunos pasajes en donde se refiere a la común fe, ¿verdad? A una fe que es unánime, ¿verdad? No es distinta. Podemos ser de distintos lugares, de distintas culturas, pero la fe es la misma, ¿verdad? Entonces, esta es la familia de la fe. No sé si le pasaba a usted en los años, hoy día ya cuesta un poquito más, ¿ah? Lo cual es malo. Pero antiguamente, en los años 90 por ahí, tú te encontrabas con una persona cristiana, a donde fuera. Ibas por ahí de pronto en una plaza y por ahí te dabas cuenta que la persona era cristiana, ¿verdad? Y aunque tú hubieses estado hablando con esa persona harto rato, si la persona te decía que llegabas al tema que eran cristianos, ¿qué hacíamos? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué hacíamos? Lo abrazábamos. Ah, pero si somos hermanos en la fe, ¿verdad? Y te abrazaba. Oh, pero qué bendición. Y tú le dices, yo sabía que algo, ¿verdad? Como que lo percibías, que el aura, decían alguna, ¿no? No, nada que ver eso. Pero estaba eso, ¿verdad? Ese cariño, ese afecto, ¿verdad? Por tus hermanos en la fe. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Bueno, era muy común. Eso es algo que no deberíamos perder, pero lamentablemente como las sociedades van cambiando y hoy día está tan extraño el mundo incluso dentro de las iglesias, pareciera que hoy día todo cuesta un poco más, pero es algo que debiésemos fortalecer, ¿verdad? La fe, la familia, el afecto, el cariño, ¿verdad? Entonces, esta es una familia que está unida por la fe en Cristo, ¿verdad? Nuestra genealogía, nuestro ADN es ahora espiritual. ¿Se fijan ustedes que la genealogía que habla en Mateo acerca de Jesús, ahí termina, ¿verdad? Termina en Jesús, ¿verdad? Vienen con todos los antepasados, ¿verdad? Llega a Jesús, está completa esa genealogía. Y a partir de ese momento, todos nosotros, no importa que hayamos nacido 2000 años después, no importa que seamos de otra ascendencia, no importa que no compartamos eh, eh, cosas genéticas, ¿verdad? Tenemos ahora una genética espiritual, ¿verdad? Somos parte de la familia de la fe en Cristo Jesús. Ahora, para que ese recién convertido entonces crezca saludable, hablando del nuevo creyente, dándole un contexto de un bebé, ¿no? Espiritual, para que ese recién convertido crezca saludable, fortalecido espiritual, necesita entonces recibir todo el cuidado de quién? De la familia de la fe, ¿verdad? Y así, de alguna forma, va a comenzar a estar capacitado para resistir el día malo que sin duda va a venir ese día, ¿ok? ¿O no? Claro que sí, vendrá un día. Hay días que son malos, hay días que son buenos, ¿verdad? Pero de alguna manera la familia de la fe, ¿verdad? En todo el concepto que hoy día vamos a aprender, nos va a ayudar a estar fortalecidos por medio, obviamente, de la palabra, por medio de nuestro Señor. ¿Ok? Muy bien, voy a hacer acá unas preguntas que las vamos a dejar acá expuestas, ¿verdad? Y la primera pregunta es esta. ¿Puede un creyente, piensa esto, ¿puede un creyente desarrollar su vida cristiana sin una familia espiritual? ¿Puede un creyente desarrollar su vida cristiana sin una familia espiritual? Piensa esta pregunta, no me la responda, solamente piensa, la verdad. Bueno, la respuesta podría ser sí, pero va a tener muchas consecuencias. Recuerden que nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, piensa usted a lo mejor una persona que se convirtió allá en el extremo sur de nuestro país, donde termina prácticamente el continente, ¿verdad? En un faro, ¿verdad? Yo vi una vez un reportaje de un hombre, no sé si lo han visto, ¿eh? Por ahí tal vez lo vimos juntos, y había un hombre que vivía solo, ¿verdad? Al final del mundo, con su esposa creo que era, pero mucho tiempo lo vivió solo. Y él cumplía, ¿verdad?, su trabajo y de alguna forma marcaba presencia de la patria, eh, haciendo patria ya en el extremo sur de nuestro país, casi llegando hacia la Antártida, ¿no? Y había un faro, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿creen ustedes que ese creyente, esa persona, si fuera creyente, podría asistir a una iglesia?
¿Qué creen ustedes? La logística me dice que no, va a ser difícil que pueda. Ok, entonces, la pregunta acá es, ahí hay un caso fortuito, un caso especial, ¿no? Fuerza mayor también se entiende. Ahora la pregunta es, ¿puede un creyente desarrollar su vida cristiana sin una familia espiritual? Podemos decir que la respuesta podría ser sí, pero va a tener muchas consecuencias, ¿verdad? Esa persona también se va a exponer al no estar dentro de un contexto de familia de la fe con gente cristiana a su alrededor, de alguna forma también se va a exponer a muchos riesgos, ¿verdad? Su crecimiento como tal también va a ser mucho más lento, ¿verdad? No tendrá pares, personas a su alrededor que le animen en momentos de dificultad. ¿Alguna vez usted ha recibido ánimo de alguna persona de a su alrededor de la iglesia, ¿verdad? De alguna persona, un hermano, un líder, ha recibido una palabra que le ha permitido de alguna forma tomar una buena decisión, animarse en momentos difíciles, ¿verdad? O simplemente que te den ahí un palmazo, ¿verdad? A la espalda, eso ya te hace sentir que puedes salir adelante y que no estás tan solo, ¿no? Entonces, eh, aquí está la pregunta, ¿puede un creyente desarrollar su vida cristiana sin una familia cristiana, sin una familia espiritual? Pareciera que sí, pero va a tener muchas consecuencias, ¿ok? Ahora, la familia de la fe está formada por creyentes, ¿ok? La familia de la fe está formada por creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Creyentes cristianos, ¿ok? La familia de la fe está formada por creyentes, ¿ok? Va a existir una iglesia local y también existe una iglesia que es universal, pero todos somos de la misma fe, ¿verdad? De la misma familia espiritual. Ahora, la iglesia como tal solo está formada por personas que han nacido de nuevo por medio de la fe verdadera, ¿ok? Entendamos esto. La iglesia, la iglesia del Señor, está formada solo por personas que han nacido de nuevo por medio de la fe verdadera. Sin embargo, dentro de una iglesia local pueden existir varias personas que no son salvas. Y esa es una pregunta que uno dice, ¿seré yo, Señor? Son preguntas que podemos hacernos, ¿no? Pero hay que entender esto. La iglesia del Señor, punto número uno, está formada solamente de personas salvas, ¿ok? No existen personas que no son salvas dentro de la iglesia del Señor. ¿Se entiende eso, no? Voy a repetirlo para que no se... Entonces usted dice, pero entonces todos somos salvos. Todas las personas que han procedido a un arrepentimiento genuino, que tienen una fe verdadera en el Señor, son hijos de Dios y son salvos, son parte de la iglesia. ¿Ok? Todos, absolutamente todos. Pero dentro de una iglesia, sin embargo, acá dentro de una iglesia local, pueden existir personas que no son salvas, pero son contadas como parte de una congregación. ¿Se entiende ahora más? Como, por decirlo así, como un número dentro de la asistencia, ¿verdad? O sea, cuando una iglesia local hace su nómina de personas, ¿verdad? Que están ahí dentro de los creyentes, mmm, se entiende que son personas que asisten a una iglesia, que de alguna forma manifiestan un interés, ¿verdad? Y ya se les podría considerar como parte de esta iglesia local. Pero eso no significa que garantice que tú ya eres una persona salva. No porque estés en una nómina de una iglesia local ya eres salvo, ¿verdad? Recordemos que esto es importante. La Biblia dice que por sus frutos podemos reconocerlos, ¿verdad? Pero no es nuestra labor estar ahí de supervisores de si este es cristiano o este no lo es, ¿ok? Pero hay que entender esto, para un poco limpiar este concepto. La iglesia del Señor está formada solo por creyentes, verdaderos creyentes. En la iglesia del Señor todos son salvos, todos, porque la salvación es por fe, ¿ok? ¿Se entiende eso, no? Pero una iglesia local, ¿verdad? Puede estar conformada por personas que son asistentes, simpatizantes y no necesariamente salvos, pero logísticamente pueden estar contabilizados dentro de la iglesia, ¿verdad? Es importante poder aclarar esto, ¿ok? Para que lo podamos entender nosotros, como ya dentro de este estudio que estamos haciendo. Ok, este tipo de personas
pueden estar viviendo los que no son salvos, pero están dentro de la contabilidad de personas que asisten a una iglesia. Este tipo de personas pueden estar viviendo un proceso en donde van comprendiendo de alguna forma el mensaje de salvación hasta que un día toman su decisión. Así que tampoco los vamos a expulsar, ni les vamos a impedir que vengan, ni vamos a hacer así como un test, así como de salvo o no salvo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a permitir, vamos a facilitar, no vamos a hacer una piedra de tropiezo para aquellos que se interesan por conocer más del Señor. Entonces estas personas podrían estar viviendo un proceso en donde van comprendiendo el mensaje de salvación hasta que llega un día en donde ellos toman una decisión, ¿verdad? Para creer. Ahora, hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? Hay uno que es confrontado por la palabra, inmediatamente cree, se arrepiente e inmediatamente da frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Este es un tipo de creyentes, ¿verdad? Y bien, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tiene un cambio radical, ¿verdad? En los años 90 se cantaban, Señor, hazme un radical, ¿verdad? Pero eh, existen casos que son así. No sé cómo fue el caso de usted en su vida, no sé si usted se convirtió e inmediatamente alguien le habló y usted se arrodilló, o tal vez alguien le habló y usted le dio una vuelta, lo procesó, lo masticó, a lo mejor comenzó a asistir a la iglesia, pero llega un momento en que tomamos una decisión. Y eso puede a veces durar mucho tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante no relajarse en ese sentido, pero es importante tomar con seriedad esto que es la decisión de la fe. ¿Ok? Es importante. Cuando tú prediques a alguien de la palabra, cuando le prediques a alguien de la necesidad que tiene del Señor, es importante que esa persona pueda entender, primero que todo, que es urgente para él, para ella, tomar decisión en su vida espiritual para de alguna manera asegurarse que pase lo que pasa en su vida, es del Señor. ¿Ok? Porque nosotros no sabemos el día en que moriremos, no sabemos el día que el Señor vendrá. Y por eso es importante también considerar que esto tiene que ser algo serio. Pero debemos también entender que hay personas que van a estar en un proceso, ¿verdad? Eh, Más largo, más corto, pero puede ser un proceso en donde van a ir comprendiendo las verdades bíblicas hasta que un día van a tomar esa decisión. O porque también está la otra opción, o simplemente siempre serán religiosos, ¿verdad? Que van a estar ahí dentro de la iglesia, van a conocer la Biblia, van a citar, incluso podrían hasta predicarle a otros y convertir a otros, incluso, pero en su propia vida, ¿verdad? Nunca cambiar, ¿verdad? Porque son religiosos. Y eso es porque simplemente no quieren, ¿verdad? Y la religiosidad va acompañada de idolatrías, va acompañada de egocentrismo, orgullo, ¿verdad? Y un sinfín de características en ese temperamento, ¿verdad? En ese carácter, ¿ok? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Vamos bien hasta aquí, no? ¿Vamos entendiendo esto? ¿Tienen alguna duda acerca de eso? Ok, vámonos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. ¿Cómo te consideras dentro de la iglesia local? Ya hablábamos arriba algunos ejemplos, ¿verdad? Pero ¿cómo te consideras tú? ¿Cómo te evalúas? No me lo responda, ¿verdad? No quiero que me diga, no, yo soy súper cristiano. No, no. Yo quiero que usted lo piense, ¿verdad? Son preguntas muy personales, ¿verdad? No son respuestas familiares, ¿verdad? Son muy personales, ¿ok? Entonces, ¿cómo te consideras dentro de la iglesia local? Y aquí les doy alguna alternativa para que vamos pensando. Te puedes considerar a lo mejor tú que eres, y tú dices, yo soy un creyente verdadero. Yo creo, puede sonar egocéntrico esta declaración, ¿no? Soy un creyente verdadero. Pero bueno, eso es lo que Dios espera, ¿no? Que tú seas un verdadero creyente, un verdadero discípulo, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios. Pero logras discernir en tu propia vida como un verdadero creyente. No estamos hablando de que seas perfecto, porque eso creo que nadie lo va a lograr, ¿ok? Pero puedes considerarte, ¿verdad? Dentro de una iglesia local, ¿verdad? Que está formada por cristianos, ¿te consideras como un creyente verdadero? ¿O te consideras a lo mejor como una persona que está en un proceso, ¿verdad? Aún a lo mejor no tomas tu decisión, pero estás ahí en ese proceso, no sé. Piensa, ¿verdad? Trata de analizar. No te voy a pedir que me lo respondas, así que trata de ser lo más sincero, lo más sincera posible con tu respuesta. Tal vez
¿Cómo te consideras dentro de esta iglesia local? Me considero como una persona, por ejemplo, que asisto por obligación, asisto por el compromiso con alguien, ¿verdad? Es que tengo un compromiso de ir, no puedo decir que no, entonces aquí estoy, ¿verdad? Aquí estamos, ¿verdad? Tal vez alguna persona dentro de una iglesia local dice, vengo, pero yo no creo en Dios. ¿Será posible eso, no? Fíjate que sí. Hay gente que por alguna circunstancia en su vida, lamentable por lo demás, eh, van a una iglesia, pero no creen en Dios. No sé si a lo mejor fue en algún momento tu caso o no, pero hay personas que pueden asistir a una iglesia y no creer en Dios, ¿verdad? Como estar luchando con eso, ¿verdad? A lo mejor anhelando tener la fe de otros, pero por alguna razón, muchas veces intelectual, no logran, ¿verdad? Tener esa fe verdadera en el Señor, ¿verdad? Vengo, pero yo realmente no creo en Dios. Yo he escuchado de mucha gente hoy día que se consideran ateos, agnósticos, que cuando pequeños, cuando jóvenes, iban a las iglesias, ¿verdad? Tocaban en el coro, tenían algún cargo, alguna cosa, ¿verdad? Pero no creen en Dios. ¿Sabían ustedes eso, no? Es interesante, ¿no? Interesante evaluar eso. Eh, otro punto, ¿cómo me considero dentro de una iglesia local? Asisto porque socialmente me gusta el ambiente de la iglesia. Hay gente que se va a sentir así como, "Oh, es que son buena onda, me gusta, ¿verdad? Me siento como bien, como que la gente no es como acá, y como que te comparan a lo mejor con los de la fonda, te comparan con los de la cuadra donde viven, que son chismosos, entonces dicen, no, me gusta la gente de la iglesia porque me siento bien cuando voy para allá, igual canto, no sé, no entiendo lo que canto, pero es que me gusta compartir con esa gente. Y hay mucha gente que, en el sentido de cómo considerarse dentro de la iglesia local, ellos pueden decir, yo asisto simplemente porque socialmente me gusta este ambiente. ¿Ok? Ya hiciste tu pregunta, te fuiste viendo, ¿verdad? Soy un verdadero creyente, estoy en un proceso, pero aún no tomo una decisión, asisto por obligación o por compromiso con alguien, vengo pero no creo en Dios, asisto porque socialmente me gusta este ambiente. Vámonos con otra pregunta. ¿Qué esperan las personas de una iglesia local? Ya sea tú o sea otra persona cualquiera, ¿verdad? Recuerda que esto que estamos viendo acá, de alguna manera, va a ser una forma de preparar a las personas en su evangelismo, ¿verdad? Los hemos evangelizado y les vamos a entregar algunas herramientas. Entonces, ¿qué esperan las personas de una iglesia local? El tema de hoy es la familia de la fe, iglesia local, ¿verdad? Eh, ¿Qué esperan las personas de una iglesia local? Yo lo dividí en tres puntos, ¿verdad? Lo que es correcto, ¿verdad? Lo que es incorrecto, y puse un tercer punto que le puse sí, pero no. Sí, pero no, ¿ok? Entonces, tres puntos. Lo correcto, lo que esperan las personas de una iglesia, lo correcto. Lo que esperan las personas de una iglesia, lo sí, pero no. Lo que esperan las personas de una iglesia, que es lo incorrecto. Vámonos por lo correcto, ¿ok? ¿Qué esperan las personas de una iglesia local? Lo correcto es que una persona espere de su iglesia local ser formado doctrinalmente en la fe cristiana. Eso es lo que debes esperar. Eso es correcto, eso está bien, ¿verdad? Ser formado doctrinalmente en la fe cristiana. El ser formado significa ser también corregido, ¿verdad? Que te digan, mira, lo que tú crees lo respetamos, pero está mal, ¿verdad? No es lo que Dios ha establecido. Eso es también parte de ser formado en tu carácter, ¿verdad? En muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no sé, alguien que cumple un ministerio, no sé, por ejemplo, un músico, que es como el ejemplo más reiterativo. Cuando un músico comete un error, está en pecado, ¿verdad? Se le baja del púlpito, ¿verdad? Para que no siga tocando. Y ese carácter comienza a ser formado, ¿verdad? No es que se desechó, sino que se comienza a trabajar con él, ¿verdad? Y ahí es formado. Entonces, qué esperan las personas dentro de una iglesia local? Lo correcto sería ser formado doctrinalmente, vale decir, en el fundamento de la palabra, ser formado doctrinalmente en la fe cristiana. ¿Ok?
¿Qué otra cosa correcta es lo que debiese esperar una persona de una iglesia local? Capacitarse, prepararse para el servicio a Dios. Debemos, ¿verdad?, esperar eso. Todo creyente, todo cristiano que asiste a una iglesia local debe anhelar en su corazón el servir, ¿verdad? Debemos, eso es algo natural, ¿verdad? Servir. ¿Te imaginas tú, alguien en una familia, eh, piensa tú en los conflictos que habían, a lo mejor en tu propia familia, cuando te topabas con el hermano flojo, tu hermano, estoy hablando de hermano sanguíneo, ¿verdad? El que no hacía su cama, el que no colaboraba, el que solamente producía desorden, a lo mejor eran ustedes, ¿no? No lo sé. Pero ¿cómo era como que eso no aportaba a la familia, ¿no? Era un tema de discusión dentro de la familia. Oye, tienes que colaborar. Tú eres parte del... Esta es tu casa, ¿verdad? Le dice la mamá, ¿verdad? Tienes que cuidar el aseo, ¿verdad? No rompas las cosas que son de tu casa. Cuídala, hazte parte, ¿verdad? Entonces, todo creyente, todo cristiano verdadero debe esperar, y es lo correcto, de una iglesia local, el ser preparado, el capacitado, ¿para qué? Para servir a Dios en la obra, en lo que sea. El domingo ya estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero eso es algo que debiésemos esperar de la iglesia local, ser capacitados para el servicio. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que no permiten que la gente sirva, ¿verdad? Y le ponen muchas barreras. Y claro, si bien no tiene que ser algo así como hagan lo que quieran, pero siempre tiene que existir la posibilidad de que las personas puedan servir a Dios y para eso obviamente hay que capacitarlos, ¿verdad? Hay que entregarles herramientas bíblicas, por lo demás, para que se preparen para el servicio de Dios. Algo que también las personas debiesen esperar de la iglesia local es, es ser corregido por medio de la disciplina cristiana. ¿Qué les parece eso? Si yo hago esta pregunta y les digo, ¿cuántos de ustedes, hermanos? Imagínate, estamos todos en la iglesia, ¿verdad? Le digo, hermanos, quiero que levante su mano todos aquellos creyentes de esta iglesia local que quieren ser corregidos por medio de la disciplina cristiana, ¿verdad? Vamos a llevarlo a lo más práctico, ¿verdad? No vamos a hablar de la disciplina sobrenatural de Dios en tu vida, no. Cosas prácticas, ¿verdad? Hermano, lo que tú estás haciendo está mal. Viene y te dice el pastor, un líder de la iglesia, alguien, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué, hermano? Lo que tú estás haciendo no es correcto. Está mal, es algo que tienes que corregir. La palabra dice y te corrige, ¿verdad? Y a veces eso puede ser duro. Pero, ¿cómo te sentirías ahí, verdad? Es un tema que da para pensar, ¿no? Pero probablemente todos decimos, sí, amén, amén, gloria a Dios. Pero a mí cuando me toca como pastor llamarlos, ¿verdad? Y comenzar a corregirlos, yo miro sus caras, ¿verdad? Veo y veo posterior la actitud y algunos, gracias a Dios, recapacitan, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? Les ayuda, pero no a todos nos gusta ser corregidos. Sin embargo, lo que nosotros debiésemos esperar como personas dentro de una iglesia local es esperar ser corregidos por la disciplina cristiana. Vuelvo al ejemplo que es muy reiterativo, pero es muy oportuno. Todo hijo dentro de una familia es corregido ¿para qué? Para que cuando crezca se comporte, ¿verdad? Para que cuando crezca aplique esos principios que aprendió en su familia, ¿verdad? Y cuando crezca, perdón, él los va a aplicar, ella lo va a aplicar, ¿verdad? Lo que aprendió en su casa. Y cuando es corregido, en el momento a lo mejor no lo entiende, pero ya cuando crece y madura, recuerda con amor cómo sus padres lo corrigieron, ¿verdad? Y normalmente decimos ya cuando estamos más grandes, ahora entiendo a mi mamá cuando me tiraba la chancla. No. Ahora entiendo a mi mamá cuando me corregía, ¿verdad? Cuando me decía esto, ¿verdad? A lo mejor por ahí se le pasaba la mano, pero yo sé que era con amor, ¿verdad? Decimos nosotros ahora los que estamos más grandes. Entonces comenzamos a entender por qué necesitamos ser corregidos y eso mostramos, es un principio bíblico, ¿verdad? Al que ama, Dios al que ama, disciplina, ¿verdad? Y aquí viene el ejemplo que siempre hemos visto. Un hijo huérfano que no tiene familia, mira desde su orfandad, mira con mucho dolor, o sea, mira con mucho resentimiento en su corazón cuando un padre, ¿verdad?
castiga o reta o regaña, para que se entienda en otros países, a sus hijos, ¿verdad? Y el huérfano lo mira anhelando que tener un padre o una madre que lo regañe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese huérfano, ese niño que no tiene padres, ¿verdad? Que vive a lo mejor en un cename, en un hogar de niños, nadie lo corrige. Y de ahí obviamente usted sabe qué es lo que sucede con un niño que no tiene corrección en su vida, ¿verdad? Crece y termina siendo muchas veces un delincuente, aunque también hay casos que no fueron, pero la mayoría de los casos van para esa tendencia. Entonces, siempre la disciplina, siempre la corrección tiene un contexto de amor, ¿verdad? La vara y el cayado, que son los dos elementos que la Biblia habla y que representan la disciplina, ¿verdad? ¿Para qué usa el pastor de ovejas? ¿Para qué usa la vara y el cayado? Simplemente para dirigir el rebaño, ¿verdad? Y estos elementos no están siempre siendo utilizados, sino que se utilizan en ciertos momentos, ¿verdad? Cuando la oveja se quiere salir del redil, un palito, ¿verdad? Con el palito, tic, 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 le pega un poquito y la oveja vuelve al grupo de ovejas, ¿verdad? Cuando la oveja se cae ahí al precipicio, ¿verdad? Con el que tiene como un paragüita ahí, ¿verdad? El callado ese, ¿no? Y lo toma y la jala, ¿verdad? Para que vuelva a tierra firme, ¿verdad? Y las dos características de estos dos elementos que hablan de la disciplina es que ambos elementos no son elementos que puedan causar una herida mortal, ¿verdad? No es una flecha, no es una lanza, ni es una espada, ¿verdad? Sino que es una vara y un callado, ¿verdad? Sin embargo, cada uno de esos, podríamos después un día analizar eso, tienen características que podríamos aplicarlas para la disciplina, ¿ok? Entonces, la disciplina bíblica, ¿verdad? Tiene la finalidad de corregir, ¿verdad? En amor, pero nunca para destruir, ¿ok? Cuando alguien disciplina a alguien para destruir, no es una disciplina que viene del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es importante poder examinar. Entonces, ser corregido por la disciplina cristiana es algo que debería esperar un creyente de su iglesia local, ¿verdad? Yo he conocido muchos casos de gente que dice, y en la iglesia nunca les dicen nada, ¿verdad? Nunca les dejaron que hicieran lo que quisieran y bueno, y tuvieron consecuencias, ¿ok? Entonces, eso es importante. Lo correcto también de algo que podría esperar una persona de su iglesia local es conocer y desarrollar el amor fraternal entre los hermanos, ¿verdad? Si hay una intención de esto, de conocer, de desarrollar amor fraternal entre hermanos, es algo que está correcto, ¿verdad? Bien, está correcto, eso está bien que espere una persona. ¿Qué pasa contigo? Cuando una persona, por ejemplo, dice, no, yo voy a la iglesia, pero yo no quiero saber nada con nadie, yo no me quiero, no, no, yo no. Algo pasó, algo sucede, pero es algo que hay que corregir, algo que está mal, ¿verdad? Entonces recuerden que nuestras oraciones no deben ir con estorbo delante del Señor. Entonces es importante, ¿verdad? Ahora, esto no significa que tú tienes que ser el amigo de toda la iglesia, ¿verdad? No, 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 estamos hablando de el afecto, el desarrollo del amor fraternal, que también podríamos profundizar un poquito después en eso, ¿verdad? Entonces, esto es algo que debe esperar una persona en relación a su iglesia local, ¿ok? Entonces, esto es lo correcto, ¿verdad? Ahora, yo les dije que había dividido esto también en tres puntos, ¿verdad? Lo correcto, lo incorrecto y el tercero era sí pero no. Entonces, veamos este sí pero no. ¿Qué esperan las personas de una iglesia local? Sí, pero no. Por ejemplo, encontrar un novio o una novia. Se entiende que el hombre, una novia, y la chica, un novio, ¿verdad? Entonces acá la respuesta es sí, pero no. La persona que viene a la iglesia local, sí, pero no, encontrar un novio o una novia. ¿Quién me responde esto? ¿Por qué creen ustedes? Sí, pero no. ¿Quién se anima? No importa que se equivoquen, ¿ah? Si lo va a ver todo el mundo, no se preocupen. Sí, pero no. ¿Qué se les ocurre? A ver, el hermano ahí de los jóvenes, Luis Gajardo, ¿qué crees tú? El sí, pero no. ¿Qué esperan las personas de una iglesia local?
por ejemplo, encontrar un novio o una novia. Sí, pero no. ¿Qué crees tú, Luis Gaján? Fue arrebatado el hermano, fue arrebatado a los cielos, ¿verdad? Lo cachamos que se quedó dormido. Ya, a ver, hermano Héctor, usted que está ahí justo con el dedo listo para contestar. ¿Qué cree usted? Sí, pero no. Tiene visión espiritual ahí que está apuntando el dedo para... Sí, pero no es el objetivo. El objetivo, eso. Muy bien, ahí está la respuesta muy clara, ¿verdad? Sí, pero no. Por ejemplo, debiese encontrar, vamos a pensar en un soltero, ¿no? Una soltera. ¿Debiese encontrar en la iglesia a su novio? ¿Qué creen ustedes? Estoy hablando de un cristiano, una persona cristiana. ¿Debiese en la iglesia local encontrar a su novio, a su novio? Yo, por ejemplo, en la iglesia encontré a mi esposa, ¿verdad? Creo que sí. Señor me la envió a la iglesia, ¿verdad? Ahí, listo, ¿verdad? Era el lugar correcto, ¿verdad? Me pone corazón, será mi esposa, ¿no? Ok, sí, ¿verdad? En la iglesia debo encontrar, a veces no sé, hay gente que me cuenta, no sé, en la vida diaria, en el trabajo, me dicen, no, y mi esposo es un tipo súper eh, loco, mujeriego, y bueno, para el carrete, yo estoy tan desesperada, te dice la persona, ¿verdad? Yo ya no sé qué hacer. Ay, y yo le digo, ¿y dónde lo conociste? En la disco. Ah, pero claro, ¿verdad? Si lo conociste ahí, no, ahora no quiero generalizar, ¿no? Pero entendamos el tema, ¿no? Entendamos el asunto. Ahora, ¿dónde deberían encontrar los cristianos al novio o la novia? ¿Dónde creen ustedes? En la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, pues hermano, en la iglesia. En la iglesia. Ahí es donde tenemos que encontrar entonces el novio y la novia. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperan las personas de una iglesia local? ¿Encontrar un novio y una novia? Sí, pero no. Y aquí es lo que decía nuestro hermano Héctor, porque no debe ser el objetivo, ¿verdad? Entendemos que ahí vamos a conocer a la persona, sea en esta iglesia o en otra iglesia, pero en el contexto de un cristiano, ¿no? Pero no es el objetivo, ¿verdad? Porque algunos vienen por ahí a buscar novia, ¿verdad? Y se quieren aprovechar de las señoritas cristianas, de los jóvenes cristianos, ¿verdad? Pero ese es otro tema, ¿verdad? Entendemos esto, ¿no? Entonces, sí, pero no. Por ejemplo, otro concepto sí, pero no, de algo que podría esperar una persona de una iglesia local, es encontrar amistades cristianas. Sí, pero no, ¿ok? Sí, en la iglesia vamos a encontrar amistades cristianas, pero tampoco es nuestro objetivo el buscar amigos, ¿verdad? Nuestro primer objetivo es adorar al Señor, servirlo, conocerlo, y podríamos decirlo bíblicamente que lo demás, las amistades, vendrán por añadidura, ¿verdad? Entonces, sí, pero no. Y lo aclaro porque hay gente que viene a las iglesias porque están solos y quieren tener, no sé, un vecino, una vecina por aquí, por allá, que vive solo, sola, y ve el domingo salir gente y a lo mejor dice, oh, esta gente simpática, me gustaría, ¿verdad? Amistades, ¿verdad? Entonces, sí, pero no. Otro, por ejemplo, sí, pero no. ¿Qué espero de la iglesia local? Un lugar donde desarrollar mis talentos musicales, artísticos, etcétera, lo que sea, ¿verdad? O por ejemplo, si me gusta el sonido, poder ir a la iglesia y como la iglesia hoy día son tan tecnológicas, ir allá a hacer mi tema del sonido, a lo mejor de la televisión, qué sé yo, lo que sea. Entonces, sí, pero no, porque es necesario, sin duda, los talentos musicales, las características técnicas, sin duda que sí, sí, pero no, pero no es la finalidad de la iglesia, ¿ok? Donde desarrollar tus talentos. No, cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, hay personas que también dicen, le preguntan, ¿qué esperas tú de tu iglesia local? Bueno, yo quiero ir porque quiero que se me pase el miedo. Le tengo miedo a la oscuridad, soy muy miedoso, en la noche me cuesta dormir. Bueno, sí, pero no, porque en realidad sí, en la iglesia vas a recibir
un conocimiento bíblico que te va a permitir estar fortalecido en áreas, ¿verdad? Conocer al Señor, etcétera, pero no puede ser como una terapia del miedo el venir a la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, yo podría considerar esa fe media distorsionada para moldearla, ¿verdad? También, sí, pero no, podría ser para que Dios me sane, ¿verdad? Quiero ir a la iglesia, yo espero. ¿Por qué viene a la iglesia? No, yo vengo porque quiero que Dios me sane, ¿verdad? Sí, pero no. Dios puede sanarte, Dios se puede glorificar, ¿verdad? Pero no podemos estar viniendo a Dios solamente por la sanidad. Sin embargo, Dios puede tomar esa fe media distorsionada para acercarte, ¿verdad? De alguna manera. Por eso digo sí, pero no, ¿verdad? O lo mismo sería con el caso de que, ¿qué espero de una iglesia local? Que me ayude Dios con mis problemas, ¿ok? Dios te va a ayudar con tus problemas, pero recuerda, la motivación correcta es acercarte porque quieres conocer a Dios, servirlo y ponerte en tu lugar y poner a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperan las personas de una iglesia local? Ya vimos lo correcto, acabamos de ver este concepto del sí pero no, y ahora veamos lo incorrecto. ¿Qué espera una persona en una iglesia local? Lo incorrecto es, voy a asistir a la iglesia local para recibir ayuda material. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente. Así como decimos también que hay muchos pastores que se aprovechan de las ovejas para sacarle hasta el último peso, también hay mucha gente que va a las iglesias, recorre iglesias, como el tipo que les contaba yo el domingo, para tratar de sacar un beneficio material. Casos hemos tenido nosotros acá en la iglesia, varios, muchos. Entonces, es importante esto. Esto no es correcto, ¿verdad? Esto es incorrecto, que una persona espere de la iglesia local ayuda material. No, eso está mal, ¿verdad? ¿Cuál es tu motivación para acercarte acá? No, es que necesito ayuda material, que me ayuden con un plata. No, eso ya partió muy mal, ¿verdad? Otra cosa muy mal, algo muy incorrecto, es esperar que la iglesia local sea un lugar de entretención, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia el domingo porque el culto es así como un grito de júbilo. ¡Ah! ¡Ta, ta, ta, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, y llego así como si hubiese ido a la mejor fiesta electrónica, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? La iglesia no es para venir a que te entretengan, ¿verdad? Personas que estamos adelante dirigiendo las alabanzas, etcétera, no somos animadores de personas. Dirigimos la alabanza, te vamos a decir, levanta tus manos, alaba al Señor, aplaudamos al Señor, te podemos decir, da un grito de júbilo al Señor, sin duda, ¿verdad? Pero no es para entretenerte, es para guiarte, ¿verdad? Como la Biblia lo enseña en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eh, También algo incorrecto es, voy a ir a la iglesia para rodearme de gente con cierto estilo, ¿verdad? Fíjense que hay iglesias de muy alto estándar, ¿verdad? Por alguna razón incorrecta, por lo demás, hay iglesias, por ejemplo, que se formaron de puros famosos, por ejemplo, o una iglesia de puros empresarios, o una iglesia de puros segmentos, ¿verdad? Sociales. Entonces, alguno por ahí se quiere meter dentro de la iglesia porque busca un estatus, ¿verdad? Social. Yo conozco gente, ¿verdad? Que es de un perfil bajo, pero les gusta ir, por ejemplo, a una iglesia allá en Chicureo, ¿verdad? O le gusta ir, pero no por un tema de que, no tanto por un tema doctrinal, sino que es por rodearse con gente de un estatus más alto, ¿verdad? Entonces, interesante de analizar, ¿verdad? Eso, hay que tener cuidado. Sería incorrecto, ¿verdad? Esperar de una iglesia local para rodearme de gente de cierto estilo, ¿ok? Entonces, eh, muchas personas están en una iglesia local con una evidente distorsión de lo que realmente es, ¿verdad? Yo no sé si serán los casos de ustedes o de lo que escuchan después esta grabación, yo no lo voy a juzgar, pero hay muchas personas que están equivocadas, ¿verdad? Dentro de una iglesia local tiene una distorsión en relación a cuál es la motivación por el cual estoy en una iglesia, ¿verdad? No se trata de echar personas que están desorientadas, ¿verdad? Ellas podrían algún día entender el Evangelio y cambiar su vida por una fe verdadera. Sin embargo, lo que sí es muy importante es que las personas no estén dentro de una iglesia por un engaño o por una falsa doctrina, ¿verdad?
eso podría ser peligroso. Por eso tú tienes que tener cuidado cuando le predicas a las personas, ¿verdad? Porque hay gente que puede entender perfectamente algo que tal vez no es. Ven a Jesús y Jesús te va a dar dinero, trabajo, te va a sanar toda la enfermedad y lo traes, ¿verdad? Y ahí lo tienes, por un interés. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira este otro concepto. Cristianos anticristo. Tal vez el concepto puede estar malo, ¿no? Pero un poco para poder escribir esto medio raro. Aunque este término suene muy extraño, puede ser más común de lo que nosotros nos imaginamos, porque se trata de personas que han creído en el Señor y que por alguna razón, normalmente es por una mala experiencia, están en contra de todo lo que el mismo Señor incluso ha establecido en relación a la iglesia local, ¿verdad? Y van a haber muchos. Normalmente no se quieren congregar, ¿verdad? No se quieren someter a un pastor, no quieren nada con el liderazgo de la iglesia, todo lo encuentran malo, ¿verdad? Se caracterizan incluso por estar en contra de las ofrendas, de los diezmos, de los dones espirituales, ya todo les molesta, ¿verdad? Son amantes, sí, de temas bíblicos muy rebuscados, ¿verdad? Para tratar de tener así como algo que los muestra así como, wow, ¿verdad? Y son ácidos críticos de todo, por ejemplo, critican la música, eh, si sacan un canto nuevo, los antiguos son los que hay que tocar. Si en la iglesia se implementa alguna tecnología, lo satanizan, ¿verdad? Aunque hay cosas que no tienen sentido, pero estamos hablando de cosas normales, ¿verdad? Normalmente son muy exigentes con los demás, ¿verdad? En cuanto a la fe, pero en ellos son muy relajados, ¿verdad? Podrían incluso no congregarse, pero criticar a otro que no va a la iglesia. O sea, a esos niveles podrían llegar. Entonces, es importante, ¿verdad? Cristianos contrarios, ¿verdad? Anticristo, ¿verdad? Es como extraño porque la iglesia local, recuerde que es algo establecido por Dios. Ok, entonces, un poco resumiendo, la iglesia no es un centro social para buscar amistades, eso no lo es, a pesar de que puedes encontrar amigos acá. Tampoco la iglesia cristiana no es un lugar donde tú vienes a contar tus problemas para que te los resuelvan. Créeme que no, ¿verdad? El pastor no te va a resolver los problemas. El consejero no te va a resolver tus problemas. Lo que vamos a hacer nosotros es escuchar, vamos a tratar de poner el oído espiritual para recibir el consejo de Dios de una manera inspiracional y te vamos a aconsejar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ni siquiera lo que pensamos nosotros, qué es lo que dice la Biblia en relación a algún tema que tú puedas estar haciendo y vas a ser tú el responsable de tomar la decisión, ¿verdad? Y hacer algo, ¿verdad? No espere usted que el pastor le diga, mire, punto uno, vas a hacer esto y esto. No, porque te metes en un problema, ¿verdad? Hay un testimonio de un pastor que lo mató, ¿verdad? El esposo de una mujer, ¿verdad? Pero era un traficante, porque el pastor le dio un consejo tan específico, ¿verdad? Que la mujer lo hizo y cuando este hombre se enteró, le dice a la mujer, ¿y por qué eres así ahora? ¿Qué pasó? Es que el pastor me dijo, lo mató, ¿verdad? Te llamabas. Entonces, un principio bíblico en la consejería, que vamos a tener un día un curso acerca de esto de consejería, es que tú no tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Tú tienes que simplemente entregarle lo que la Biblia dice en relación a ciertos temas y tienes que dejar que esa persona, guiada por el Señor, tome decisiones. ¿Ok? Entonces, la iglesia no es un lugar donde tú vienes a contar tus problemas para que te los resuelvan. Tú puedes contar tus problemas, pero el que tiene que resolver los problemas, ¿quién es? Eres tú. Si tienes un problema con tu esposa, el Señor dice en su palabra, te lo vamos a decir, y tú tienes que ahora ir y solucionar tu problema, ¿verdad? Si tienes un problema con una persona o lo que sea, tú tienes que resolver, ¿verdad? Por ahí había una señora que nos decía en la iglesia, quiero que venga para que hable con mi hijo, ¿verdad? Y nosotros ahí como que con mi esposa nos mirábamos, así como que nos llamaba mucho la atención la forma en que ella veía, ¿verdad? Este tema, ¿verdad? Quiero que venga para que usted le diga, ¿verdad? Cuando el papá y la mamá son los más indicados para poder corregir a los hijos, ¿verdad? Uno no tiene que meterse en esos temas, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es, ¿verdad? ¿Qué cosa no es? Eh, Ni el pastor ni la gente del liderazgo son tu psicólogo personal, ¿verdad? Que te van a decir qué hacer y nosotros no te vamos a hacer una terapia, ¿verdad?
Porque hemos tenido gente que viene para que le hagamos la terapia, así como, sí, y como que yo creo que le falta que se tiren así para atrás en el asiento, ¿verdad? Como si estuvieran en la sesión psiquiátrica, psicológica. No, cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener ojo con eso. La iglesia no es para eso, ¿verdad? A pesar de que tú puedes pedir consejos, sin duda que sí. Tampoco la iglesia es un lugar para que tú vengas a mostrar tus talentos, tus habilidades, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Em, la iglesia tampoco es un lugar donde te vamos a decir a todo que sí. Tú puedes traer de pronto alguna idea, alguna cosa, y te podemos decir que no, ¿verdad? Y tú no te tienes que sentir mal por eso, ¿verdad? Entonces tenemos que, eso también te va a ayudar a crecer, va a formar tu carácter. Pero muchas veces les tenemos que decir a la gente no, ¿verdad? Y tienen que aprender, ¿verdad? Porque ya tenemos también un poquito de experiencia en estos 11 años que llevamos de ministerio y lo que hemos aprendido antes, entonces hay cosas que te vamos a decir no, ¿verdad? Y también los pastores nos podemos equivocar y vas a tener que tú estar dispuesto a poder entender eso, ¿verdad? No tienes que idealizar, porque créeme que hay días que yo amanezco medio atravesado. No sé si le ha pasado a ustedes, ¿verdad? Que amanecemos medio de mal humor, a lo mejor te puedo contestar mal, anda a saber tú, ¿verdad? No lo sé, pero para que lo sepamos, ¿ok? Ahora, los pastores no estamos obligados, ¿verdad?, a permitir que toda la gente que viene a la iglesia tenga un lugar dentro de la iglesia. Por ejemplo, por ejemplo, llegó una persona nueva a la iglesia y me dice, ¿sabe que yo predico? Mira qué bien, ¿verdad? Así que déjeme predicar. ¿Qué crees tú? O sea, qué bien, oramos al Señor y siempre estamos ahí orando para que Dios levante predicadores, evangelistas, maestros, ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Ojalá todos tuvieran una participación en algo, pero no todos van a poder hacerlo, ¿verdad? Primero hay un testimonio que tienes que demostrar, ¿verdad? Una persona nueva no lo vamos a pasar adelante. Era muy común antiguamente en las iglesias que por ahí, no sé, pues, llegó alguien que venía por el sector, pasó, llegó a la iglesia y resulta que contó que era un predicador. Le decían, bueno, pasa adelante y compártanos la... Así como eso es un tremendo riesgo, ¿no? Yo considero como pastor que eso es un riesgo, pero que jamás yo haría. Jamás, ¿verdad? Ni que salude, nada, ¿verdad? Porque es una irresponsabilidad, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, ya que hemos hecho todas estos no, 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 entonces la pregunta es ahora, ¿qué es realmente entonces la iglesia? Primero que todo, la iglesia es del Señor, eso tienes que saberlo tú. La iglesia está compuesta por cristianos que han tomado una decisión en creer en Jesús como el Hijo de Dios y lo reconocen como su Señor en todas las áreas, el curio, el Señor de todo, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que saber es que la iglesia es del Señor, la iglesia no es del pastor, la iglesia no es de los líderes, la iglesia es del Señor. Entonces, iglesia es toda persona que ha experimentado el arrepentimiento genuino en su vida. Alguien que no ha experimentado el arrepentimiento genuino, que no se ha arrepentido, que no tiene una fe verdadera, no es parte de la iglesia. Puede venir, puede estar ahí en el número, pero no es parte de la iglesia. De hecho, cuando el Señor venga, no se va con el Señor porque nunca fue parte de la iglesia, ¿verdad? Nosotros creemos en la seguridad de la salvación, pero tiene que existir una fe verdadera. Entonces, para que lo entendamos esto, ¿ok? Para que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, toda su iglesia, ¿verdad? Se va con el Señor, ¿verdad? Excepto los que por ahí apostataron, ese es otro tema, ¿verdad? Pero iglesia es toda persona que ha experimentado el arrepentimiento genuino en su vida, ¿verdad? Y que junto con ello ha experimentado este nuevo nacimiento espiritual. Ahora, la palabra iglesia, perdón, viene del vocablo griego eclesia. ¿Y qué significa eclesia? El pastor Chuy lo enseñaba, creo, este domingo, o antes, ya ni me acuerdo. Se me confunden un poco, pero la palabra iglesia es los llamados a salir fuera, ¿verdad? Pero no es solamente, no tanto se refiere a salir a predicar afuera, porque podemos interpretarlo de esa forma, es salir fuera del mundo, ¿verdad? Es que tú salgas de este mundo en el cual pertenecías, sales porque ya no perteneces a este mundo, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor es llamada a salir fuera de este mundo, también a salir a predicar el evangelio afuera a todo el mundo, pero tú tienes que salir, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso tienes que tenerlo muy claro, ¿verdad? Entonces, salir del mundo significa del pecado, ¿verdad?
y entrar en la vida cristiana que tiene que ver con la santidad, apartarse. La iglesia nace con el cumplimiento del ministerio público, podríamos decirlo, de Jesús en la tierra, ¿no? Y ahí ya viene todo su legado, viene el legado de los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? Y todo esto podríamos decir que el inicio está en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando viene la promesa del Espíritu Santo, ahí ya se da por inaugurada ya la iglesia del Señor, capacitada, por decirlo así, por el Espíritu Santo para poder llevar su palabra. En el Antiguo Testamento vemos un símil de la iglesia, ¿verdad? Y esto es a través de Israel, del pueblo de Israel, el pueblo escogido. Y este es representado, Israel sería el que representa la iglesia, ¿verdad? Moisés sería un símil de Jesús en el sentido del papel del libertador. Recuerden que Moisés es el que liberta al pueblo hebreo, a los israelitas, ¿ok? Es Moisés. Entendemos nosotros que espiritualmente es Dios con él y todo lo demás, pero el personaje es Moisés. Entonces el pueblo de Israel o los hebreos sería representación de la iglesia, Moisés sería un símil del libertador, en este caso de Jesús, ¿verdad? Entonces, en este mismo ejemplo, ¿de dónde salió el pueblo hebreo? ¿De dónde salieron los hebreos? ¿Dónde estaban ellos? En qué país? En Egipto, ¿verdad? Ellos fueron llamados por Dios para salir fuera de Egipto. No había posibilidad de que recibiera la tierra prometida estando en Egipto. Era necesario salir fuera de Egipto. Por eso, en este caso, Egipto representa el pecado, el pueblo de Israel representaría a la iglesia, ¿verdad? La esclavitud que existe en el pecado, Dios los llamó a salir de ese lugar de Egipto, ¿verdad? Y hoy la iglesia ha sido llamada a salir fuera del mundo para la alabanza del Señor, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que salir de este mundo. Es una decisión que tú y yo tomas, que tú y yo tomamos, ¿verdad? El pueblo de Israel tomó la decisión, algunos quedaron, pero cada uno tomó la decisión de seguir adelante. Y créanme que no fue fácil, ¿verdad? Este proceso de salir hasta llegar a la tierra prometida, ahí hay un sinfín de símbolos, símil, cosas que nosotros podemos aprender. Entonces Jesús prometió que iba a edificar su casa, que iba, de su iglesia, perdón, que iba a cuidar de ella, y que dijo incluso que las puertas del Hades, del infierno, no iban a prevalecer contra ella, ¿verdad? Acá tenemos un texto que está en Mateo 16:18, se lo voy a leer. Dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Un texto muy conocido. Entonces, de esta manera, podemos nosotros asegurar que la iglesia del Señor está formada por todos los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesús, todos los que han experimentado el arrepentimiento genuino de su pecado. No puedes ser parte del Señor si tú sigues pensando que lo que haces mal está bien. No has experimentado el arrepentimiento, por lo tanto, difícilmente tienes una fe verdadera. Tienes que estar convencido, dolido en tu mente de que si estás viviendo en pecado, eso lo tienes que corregir, ¿verdad? Entonces, ya por lo menos eso es un buen indicio, ¿verdad? Pero si no pasa nada en tu vida y tú sigues en pecado, hay que pensarlo, ¿verdad? Todos los que se han sido limpiados por sus pecados por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Todos los que han puesto a Jesús como su único Señor y Salvador en su vida, todos los que obedecen las ordenanzas bíblicas, ¿verdad? Aplicándolas a su vida personal, son los que forman la iglesia del Señor. Entonces, todos los que hemos nacido de nuevo formamos lo que hoy conocemos como una iglesia, ¿verdad? Existe una iglesia universal y en el caso nuestro, los que estamos reunidos acá, los que estamos acá, los que venimos a esta iglesia acá en Padre Hurtado, en la comuna, esto es una iglesia local, ¿verdad? Iglesia universal, iglesia local. Entonces, esto puede ser aquí o puede ser en cualquier parte del mundo, pero cada uno debe pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Una persona que no quiere pertenecer a una iglesia local es una persona que tiene un problema, ¿verdad? Espiritual en su vida, en el sentido de el sometimiento a la autoridad. Y esa persona va a tener muchos problemas en muchas áreas de su vida, no solamente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que tal o cual iglesia es verdadera. No, nosotros tenemos que simplemente predicar la palabra y nos vamos a encontrar sorpresas de gente que a lo mejor pensábamos que iba a una iglesia que se veía media falsa, pero resultó ser que algunas personas sí conocieron al Señor porque la salvación es muy personal. ¿Ok? La Biblia dice en Juan capítulo 10,
en el versículo 27, dice que mis ovejas, está hablando el Señor, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Eso es un pasaje que usted y yo debemos comprender. Entonces Jesús no vino a formar ninguna religión nueva, ninguna denominación en particular. No existe una iglesia genuina por un nombre, simplemente somos cristianos. Recordemos que en Antioquía se les dio por primera vez este nombre, pero somos la iglesia del Señor, ¿verdad? Existe una iglesia que es la iglesia verdadera. Esa es una iglesia que está formada por todos en cualquier parte del mundo, los que hemos creído en el Señor. No importa la denominación, no importa eso, los que hemos creído en el Señor. ¿Ok? Entonces, acá, Dios, el Señor, Jesús, Cristo, nos pone en una iglesia local. ¿Para qué? Para crecer y para madurar. Eso lo tienes que saber. Para crecer y para madurar. Vamos a leer un texto que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y él mismo, perdón, ahí está. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios, ¿verdad?, que están presentes. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son todos los cristianos, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los creyentes, a los cristianos, a los santos. ¿Para qué? No es solamente para perfeccionarlo, esto es para la obra, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que crezca la obra del Señor, ¿verdad? Acá la palabra perfeccionar, una palabra que ya la hemos revisado, es catartizo, ¿verdad? Que significa restaurar, que significa reparar, ¿verdad? Entonces, me imagino que en tu vida y en mi vida nosotros hemos ido experimentando el trato, la reparación, la restauración de parte del Señor. Es cosa de pensar cómo llegamos al principio y cómo hoy día estamos delante del Señor, ¿verdad? Si hemos crecido o no, ¿verdad? Entonces, esto es importante que nosotros lo podamos ver. Cada día se incrementa más el número de personas que no van a la iglesia porque dicen que Dios, no sé, les habla directamente, ¿verdad? Que ellos no necesitan de un líder, de un pastor. Bueno, eso simplemente es orgullo y van a tener consecuencias malas en sus vidas, ¿verdad? No quieren ser restaurados, no quieren ser instruidos, etcétera. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando le llaman la atención a las personas, ¿saben lo que hace la mayoría de la gente? No todos, pero lo que hace la mayoría de la gente es, ok, amén, sí, amén, 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 dicen así. Terminan así, amén, porque no se pueden ir en contra de la palabra, amén, y se van, ¿verdad? Listo, se desaparecen, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla de eso? De orgullo, de no querer pertenecer a la iglesia de Cristo. Prefieren estar en lugares donde no se les corrija, no se les llame la atención, y la verdad que la función dentro de la iglesia tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Con estas acciones que van a estar constantemente. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, no me la respondan, cuántos de ustedes necesitan ser corregidos en áreas de su vida? ¿Qué pasaría si el pastor o algún líder de la iglesia se enterara de cosas que a lo mejor ustedes mantienen ocultas, pero que se enteraran, ¿verdad? ¿Creen ustedes que necesitan ser corregidos en áreas? Probablemente sí, ¿verdad? Fíjense que lo interno puede llegar a ser muy vergonzoso. Lo interno, ¿verdad? Lo que hay en el corazón. El corazón es muy engañoso y podría ser muy vergonzoso si saliera todo a la luz. Entonces necesitamos ser corregidos. Y la iglesia local es el lugar donde tú podrías ser corregido. Y obviamente el Señor también te puede corregir, confrontar internamente. Pero la iglesia del Señor, la iglesia local, es el lugar donde tú te puedes, de alguna manera, ser corregido. Mira, si tú te congregas online, ¿verdad? En una iglesia que está en Suiza, no sé, en Australia, ¿tú crees que algún día alguien te va a corregir? ¿Tú crees que algún día alguien va a tratar contigo alguna cosa muy personal? No, ¿verdad? Claro, el orgulloso dice, sí, es que el Señor me va a hablar, sí, es que pero esta cosa es mucho más simple, hermanos, ¿verdad? Necesitamos estar inmersos dentro de una iglesia local para justamente poder experimentar lo que significa vivir dentro de una familia. Siempre cuando pienses en el concepto de Dios, piénsalo como una familia, un padre con un hijo, ¿verdad? Y lo que hablábamos al principio, que un bebé necesita de una familia para poder crecer de manera correcta.
Veamos el siguiente ejemplo, ya estamos terminando, en donde la instrucción, ¿verdad? Al que dirige el rebaño, pero le da un mensaje, o sea, la instrucción es para el que dirige el rebaño, el pastor, pero se lo da también al rebaño, ¿verdad? ¿Y quién es el rebaño? Todos nosotros somos parte del rebaño, ¿ok? ¿Qué dice entonces este texto que está en Hebreos capítulo 13, versículo 17? Vamos a ver acá. A ver, acá está. Dice, ahí está. Dice, obedeced a vuestros pastores, entendiendo que el primer pastor de todos es el Señor. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Bueno, ahí ya nos tira un poquito a los pastores, ¿verdad? Nos tira un poquito de aliento. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que deben hacer las personas que asisten a una iglesia local es estar dispuestas a obedecer, ¿verdad? Obedecer la instrucción, lo que se te dice que hagas, ¿verdad? ¿Cómo reaccionarías, por ejemplo, si de pronto se te corrige y te dice, ¿sabes qué? Eh, Tú tocabas hoy, no vas a tocar, ¿verdad? Sin ninguna explicación. O te tocaba predicar, no vas a predicar. Te tocaba estar en la puerta, no vas a estar en la puerta hoy día, ¿verdad? ¿Pero por qué? Si yo no cometí un error, ¿verdad? Claro, a lo mejor no es necesario que estés cometiendo ningún error, pero a lo mejor lo que queremos formar es simplemente tu carácter, ¿verdad? Entonces, de alguna manera te va formando, ¿verdad? Entonces, es interesante esto que lo podamos entender. El pastor debe velar por su rebaño y guiarlo para que coma el alimento correcto, ¿verdad? Un pastor jamás llevará a sus ovejas a que vayan al despeñadero, jamás, ¿verdad? Un pastor jamás va a dejar sin reprensión cuando la oveja se arranca del camino. Le tiene que pegar un palo para que aprenda esa oveja, entendamos que un palo espiritual en el caso de nosotros, ¿no? Pero esto es interesante, hermanos. El último punto, ya, y ahora sí que con esto terminamos, es que los cristianos no quieren madurar. ¿Ok? La iglesia local es un lugar para que tú madures, pero hay muchos cristianos que no quieren madurar. Efesios capítulo 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia a las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, debemos crecer en la iglesia local. Usted debe mostrar crecimiento en su vida. No puede quedarse ahí chaparro, ¿verdad? No puede ser un hermano bonsai. Usted tiene que tener cambios en su vida, pero cambios importantes, ¿verdad? No que se compró un Nuevo Testamento. No, tiene que tener cambios que sean eh, sustanciales, ¿verdad? Usted no puede estar toda la vida luchando con el mismo pecado, ¿verdad? Tiene que comenzar a mostrar en su vida rasgos que demuestren que usted es un cristiano que está creciendo, ¿verdad? Tiene que ir a las profundidades bíblicas, tiene que comenzar a incrementar su nivel de oración. Por ahí de pronto alguno me dice, ¿sabe que me cuesta mucho orar y a los 5 minutos ya me quedo dormido? Ok, ¿y hace cuántos meses te convertiste tú? No, yo conozco de hace como 15 años al Señor. Pero ¿cómo? No, es que me cuesta leer la Biblia. Ay, ¿hace cuántos meses te convertiste? No, hace muchos años, ¿verdad? Eso significa que no has tomado en serio tu función dentro de la iglesia local como cristiano, como hijo de Dios, ¿verdad? Y yo no entiendo, por ejemplo, hoy día por qué no todos los creyentes de esta congregación están en un estudio bíblico que tiene tanta facilidad para ser transmitido online. O sea, usted ni siquiera tiene que venir, ¿verdad? Esas son preguntas que uno a veces se hace. Entonces, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, hermano. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que comprometernos con la obra del Señor, porque esta no es una obra mía. La obra es del Señor, ¿verdad? Y la obra tiene que avanzar porque es del Señor y tú y yo somos responsables de esto. Tienes que amar a tu iglesia local. Tienes que solucionar, si tienes problemas con alguien dentro de la iglesia local, tú tienes que ir a solucionarlo. No le pidas al pastor que venga a solucionarte tus problemas. La Biblia dice, si tú tienes un problema contra tu hermano, no te gustó cómo se ríe, no te gusta cómo aplaude, problema tuyo. Tú tienes que ir y decirle, hermano, ¿sabe qué? Me molesta cómo aplaude usted.
y tú lo tendrás que solucionar, ¿verdad? Ese es tu tema, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros tomar en serio las cosas de la iglesia local, ¿verdad? El pastor no va a andar detrás de los hermanos obligándolos, ¿verdad?, a entrar al reino de los cielos. El Señor dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Ahí está el link, ¿verdad? El link se ha acercado, ¿verdad? Se acercó y está en el grupo de WhatsApp. Conectaos, ¿verdad? Eso sería como una adaptación. ¿Qué más podemos hacer? Le instalo el Zoom, no sé, yo no puedo hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene esa responsabilidad. Cuando el día domingo nosotros convocamos a la iglesia para un culto en un horario, tú y tu familia se tienen que organizar para poder venir a la casa del Señor y tomar todos los resguardos, ¿verdad? Para poder asistir. Eso es un trabajo tuyo. Yo no voy a ser como un pastor querido que tenía que los iba a buscar a todos los hermanos en su auto, en un furgón. ¿Te imaginas, verdad? No, ¿verdad? Tú tienes que tomar decisiones y lo peor que podemos hacer es esto. Mira, cuando tú evangelizas a una persona, cuando le compartas del Señor, no lo andes trayendo como una guagua en un coche, ¿verdad? No, no puedes hacer eso. Eso va a traer problemas, porque el día que tú ya no te esfuerces por ello, no van a seguir haciendo nada. Entonces, esto es un principio que debemos aplicarlo. Como decía mi esposa, ¿verdad?, que estudió trabajo social, a los pobres no hay que regalarles las cosas, hay que enseñarles a cómo solucionar su problema. Y ahí tiene que tomar decisiones. ¿Ok? Así que esto es la iglesia local. Esto es la familia de la fe. Hemos aprendido hoy día qué es lo que no es y es importante que lo podamos entender. Esto te va a traer ánimo a tu vida, porque cuando sucedan cosas que a lo mejor tú estás esperando, que no tienen nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Te vas a desanimar, ¿verdad? Pero tienes que tener claro que tu fe no depende de circunstancias, ¿verdad? Tu fe tiene que estar fundamentada en el Señor. Así que la próxima vez que el pastor a lo mejor no te saludó o algún hermano no te saludó, no te vayas llorando, ¿verdad? Sino que simplemente puede ser que a lo mejor no me vio o puede ser que esté ocupado, a lo mejor es corto de vista o qué sé yo, ¿verdad? No nos pasemos tantos rollos. Ok, vamos a orar entonces para terminar. Dios bendiga a todos los hermanos y si alguien nos está viendo, que es de otras iglesias y nos ve ahí en sus redes sociales, ¿verdad? No es para que te vengas para acá, pero sirve en tu iglesia como Dios te manda, ¿verdad? Ama tu iglesia local, ama a tus hermanos, esfuérzate por servir a Dios con alegría y bíblicamente, ¿verdad? Y saca de tu mente todos esos rollos, esos argumentos que tal vez no te llevan a ninguna parte. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos de compartir. Señor, bendice a mis hermanos que están conectados acá en este momento. Ayúdanos, Señor, a poder comprender las verdades bíblicas de lo que significa pertenecer a una familia de la fe, a una iglesia local. En el nombre de Jesús, anímanos, fortalécenos, ayúdanos a sacudirnos de esos argumentos absurdos que permitimos muchas veces que se aniden en el corazón y que no tienen nada que ver con tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros sea un aporte para tu obra, para tu iglesia, Señor, que ha sido comprado a un alto precio por ti, Señor, que podamos predicarles a otros, Señor, y que puedan crecer esas personas, Señor, en medio nuestro en esta iglesia local y que no seamos nosotros una piedra de tropiezo para ellos, Señor, producto de la inmadurez. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.